Hermosa, la Biblia nos advierte ampliamente sobre el divorcio. Recordemos que la Sagrada Escritura refleja el carácter, la naturaleza, pensamiento y voluntad de Yahweh. Podemos tener diversas posturas en cuanto a esta situación, pero si creemos en Dios, creeremos su palabra y trataremos de actuar conforme a lo que está escrito y no conforme a la sabiduría adquirida en el mundo. Quien no esté de acuerdo con la Escritura debe rendir cuentas al Señor. Malaquías 2:16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Este pasaje nos habla de infidelidad al pacto matrimonial, a los votos que hicimos ambos cónyuges. En versículos anteriores a este nos dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Observamos aquí que el Todopoderoso aborrece el divorcio, que el matrimonio es un pacto delante de Él. Cuando elegimos casarnos, intervino Yahweh bendiciendo y sellando la unión, volviéndonos delante de sus ojos y de todo ser espiritual uno solo con nuestro esposo. Dice también que de nuestra unión espera que tengamos hijos encaminados a la santidad, a su presencia y servicio. Nos advierte que cuando no cumplimos con este pacto, no aceptará nuestras oraciones, sacrificios, ofrendas y alabanzas. ¿Por qué? Porque Él fue testigo de ese pacto que hicimos en libre voluntad. Nadie nos obligó a casarnos, fuimos nosotras quienes escogimos y decidimos, en acuerdo con nuestro esposo, firmar un documento ante la ley civil, la ley de nuestra nación y frente a varios testigos para vivir juntos, compartir responsabilidades y formar una familia. El Eterno respetó nuestra voluntad. Muchas de nosotras entramos en este pacto cuando ya éramos cristianas y conocíamos la ley de Dios. Éramos conscientes de las recomendaciones de nuestro Creador para elegir sabiamente a nuestro esposo. Una de ellas es que no deberíamos unirnos con alguien que no comparta nuestra fe, en yugo desigual. Otras no teníamos idea de las recomendaciones y advertencias del Altísimo porque tal vez no éramos cristianas. En cualquier caso, elegimos a nuestro esposo y decidimos casarnos. Entonces se creó el pacto espiritual, que va mucho más allá de lo físico, donde fueron testigos espirituales, Yahweh en primer lugar y el ángel de la muerte. No hay nada en el mundo espiritual que pueda disolver este pacto excepto la muerte, ningún hombre. Por supuesto, actualmente vemos muchos matrimonios divorciados, pero en el plano físico, natural. Espiritualmente, de acuerdo a estos pasajes y a la voluntad de Yahweh, muchos permanecen unidos como uno solo. Pero, ¿qué pasa si mi esposo se quiere divorciar? ¿Si ya no me ama? ¿Si decide separarse de mí? En primer lugar, el cónyuge que obra en dirección opuesta a lo que el Señor ha establecido se encuentra en rebeldía a Dios. Es por esto que el Señor nos dice que no escuchará sus oraciones, sacrificios y ofrendas por más que llore. En aquellos tiempos los fariseos se acercaron a Yeshua. Mateo 19 del 3 al 7 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, o sea, divorciar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En esta porción, los fariseos hicieron alusión a la ley de Moisés, y aquí le citan a Yeshua Deuteronomio 24:1.
cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 10. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Para entender estos pasajes y conocer lo que dice Yeshua, el verdadero deseo y voluntad de Dios, debemos comprender que la Sagrada Escritura menciona diversas leyes. La Biblia asegura en Romanos 6:14 que nosotras ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia de Yeshua. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios y Gálatas que no nos quedamos sin ley, sino que ahora estamos bajo una ley mayor, que es la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, vemos ahora que en todos estos pasajes se evidencian tres leyes. 1. La ley del plan original de Dios. Al principio no fue así, que cita Yeshua. 2. La ley dada a Moisés, que usaron los fariseos para tentarle. Y 3. La ley de Cristo, que años más tarde citó el apóstol Pablo. La Escritura también señala otras leyes como las que tenían los fariseos, las leyes de los que querían judaizar a los cristianos y la ley romana. Por supuesto, eran leyes que se establecieron de acuerdo a las costumbres, contexto histórico, tradiciones y ley civil de aquella época. Dentro de la ley mosaica que Yahweh le entregó a Moisés en el monte Sinaí para la nación de Israel, encontramos leyes morales, impuestas durante los 10 mandamientos, incluido el ojo por ojo, leyes ceremoniales y religiosas, que enseñaban cómo hacer las ceremonias y cómo expiar el pecado por medio de los sacrificios de animales, las fiestas y días de reposo. Otras leyes como las civiles, sociales, comunitarias, financieras, de agricultura, de higiene, dieta, que fueron entregadas al pueblo de Israel. Esta ley mosaica traía muerte y condenación. No podía liberar a las personas de su pecado. Por ello fue reemplazada por una ley superior, que es la ley de Cristo. Tras la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, Yahweh colocó en el corazón de todo ser humano esta ley. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así es, la ley de Moisés no justificaba a nadie, sino condenaban. Su fin era muerte. Al contrario, la ley de Cristo, que está escrita en el corazón de todo el que le recibe como Salvador, a partir de la crucifixión nos hace justos, nos permite entrar en la presencia de Yahweh libremente. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el divorcio? Principalmente comprender que los verdaderos hijos de Dios y los nacidos de nuevo en Yeshua nos regimos por una ley superior a la de la letra escrita. Esta ley es la ley del amor y la misericordia, una ley que enseñó Cristo a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra. Cuando los fariseos preguntaron por qué Moisés había permitido dar carta de divorcio, Yeshua respondió que esta no era la intención de Dios desde el principio, sino que había sido únicamente una concesión que Moisés había dado por la dureza de corazón del esposo, quien al enterarse del pecado de su esposa decidía repudiarla. Entendemos que una persona de corazón duro
es una persona que no ha sido regenerada en su mente por medio del Ruach HaKodesh. Esta promesa ya la había dado Yahweh al profeta Ezequiel antes de Cristo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto significa que todo aquel que tiene el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu de Dios, puede cumplir y poner por obra su ley. Pero hay más. Yeshua siguió diciendo a los fariseos que le tentaban que el divorcio y el nuevo casamiento de cualquiera de los cónyuges los convertía en adúlteros y a sus respectivas parejas también, a no ser que existiera fornicación. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, para entender exactamente a qué se refería Yeshua, debemos analizar primeramente la raíz etimológica de la traducción común al español fornicación, que tiene su origen en el griego porneia, lengua a la que se tradujeron los más antiguos escritos de la Sagrada Escritura. Sin embargo, los teólogos a nivel maestría y doctorado saben que el griego no fue la lengua que hablaba Yeshua en su vida cotidiana, sino el arameo. Esta palabrita porneia en el griego refiere a todo tipo de acto sexual, no únicamente fornicación. Y de hecho, en muchas traducciones actuales de la Sagrada Escritura se ha intercambiado únicamente por la palabra adulterio. Entonces, lo que muchos interpretan es que Yeshua dijo que nadie puede divorciarse excepto por causa de adulterio. Recordemos que la Biblia debe ser interpretada en todo su contexto. Las doctrinas nacen cuando un texto es interpretado de forma aislada. Recordemos también que forzosamente debemos analizar bajo qué circunstancias estaba dando esta conversación de Yeshua con los fariseos, así como el contexto histórico. Habíamos comentado que las escrituras también evidencian las costumbres del pueblo hebreo. En aquel tiempo, en la cultura hebrea, existía un periodo donde las personas se consideraban casados al momento de comprometerse. Este compromiso tenía el nombre de Kiddushin o Erusin. El compromiso matrimonial era el primero de los dos pasos en el proceso matrimonial hebreo. A través de este contrato que se firmaba al momento del compromiso, los novios se consideraban casados. Sin embargo, aún no se les permitía vivir juntos. Solo era el inicio del matrimonio según el derecho hebreo. La novia era lavada, consagrada y reservada por un tiempo antes de la celebración de la boda. Este era el tiempo en que Yeshua habló con los fariseos. Durante este periodo prematrimonial, la pareja no tenía contacto íntimo sino hasta que se celebraba la ceremonia de la jupá delante de muchos testigos y se redactaba un documento legal llamado ketubá. Después, sonará fuerte actualmente, pero en la Facultad de Teología, en los tratados de la Mishnah, específicamente Sot, aprendí que en esas épocas, en la tradición del matrimonio hebreo, el esposo el día de la ceremonia raptaba a la novia alrededor de las 12 de la noche y la llevaba a la cámara nupcial para tener relaciones íntimas. Después, debía presentar la sábana que usaron en su noche de bodas manchada de sangre, evidenciando la virginidad de su esposa. Sucedía que si el esposo encontraba que su mujer había fornicado, o sea, tenido relaciones aún viviendo en la casa de su padre, podía considerarse defraudado y repudiarla. Muchos teólogos creen que a esto se refería Yeshua. Este fue el caso de José y María, donde se consideraban ya casados por la ley judía, pero no se había celebrado ninguna ceremonia. Cada uno vivía aún en la casa de sus padres y no habían tenido contacto íntimo, por lo que José creyó que María había fornicado viviendo en la casa de su padre al decirle que se encontraba embarazada. Por ello, Yahweh mandó al ángel para revelar la verdad. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la Sagrada Escritura conoció se refiere al acto sexual. José no había consumado el matrimonio con María sino hasta el nacimiento de Yeshua, pero ya se consideraban esposos. Por supuesto, las doctrinas actualmente que son manipuladas por el hombre han enseñado que el adulterio es causal de divorcio, pero en todo caso aquí se habla del varón dando carta de divorcio y no la mujer.
Durante el proceso de mi restauración matrimonial fui muy atacada en este sentido. Muchos líderes e incluso pastores argumentaban que era válido para mí pedir el divorcio puesto que mi esposo se encontraba viviendo ya con otra mujer en adulterio. Casi hice caso a esta doctrina, pero la ley de Cristo que Yahweh estaba poniendo en mi corazón en ese entonces me decía todo lo contrario. Actualmente muchas de nosotras durante este proceso estamos siendo bombardeadas por diversas doctrinas y discursos manipulados. En el proceso entendí el por qué la postura de algunos líderes espirituales a favor del divorcio. La iglesia estaba llena de pecado, de matrimonios divorciados, de gente buscando excusas para no asumir su responsabilidad en su situación matrimonial, tanto hombres como mujeres, pastores abandonando a sus mujeres y volviéndose a casar. El obispo de mi congregación, quien predicaba del amor y perdón de Cristo, iba ya por su cuarto matrimonio. Si encontramos en adulterio a nuestro cónyuge, ¿qué nos impide saltar en un segundo, tercero y cuarto matrimonio hasta encontrar la fidelidad total? Yeshua elevó la norma en cuanto al adulterio por su ley suprema, la ley del amor y la misericordia. El Ruach HaKodesh me infundió esperanza e hizo que me sometiera a esta ley, no permitiendo que cediera a la presión que mi intelecto humano y la corriente del mundo que ya había permeado en las iglesias, aceptando el divorcio y la destrucción del hogar por causa de adulterio, me perseguía. La Escritura asevera que la ley de Cristo no trae condenación sino justificación. Asegura que fuimos libres de la ley del pecado, que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, incluso el adulterio. Al hacerme estos cuestionamientos sobre la posibilidad de divorciarme por adulterio, mientras la iglesia, los pastores y líderes condenaban y señalaban a mi esposo por su pecado, el Señor me mostró lo siguiente. Mateo 5, 28, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Yeshua estaba citándoles a los discípulos la ley mosaica, no cometerás adulterio, pero estaba imponiendo una ley superior. Cualquiera que mira a otra mujer u hombre para codiciarlo es un adúltero también. ¿Qué problema? Todos somos culpables de adulterio entonces, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas y la verdad no está en nosotras. Comencé a buscar más textos que me dieran permiso de divorciarme ante la más cruel de las situaciones. Enferma, sin dinero, viendo a mi esposo viviendo con otra mujer y mis hijos conviviendo con ellos, como si me hubieran quitado de mi lugar y puesto a la otra persona, todos felices aparentemente a mis ojos. Comprendí que una persona que se divorcia tiene el corazón duro y es por esto que el Señor había dicho eso en aquel tiempo donde la ley judía era muy estricta y rigurosa, donde se apedreaban a los adúlteros hasta la muerte. Comprendí el sacrificio del Señor por mí, por la salvación de mi alma, la de mi esposo e hijos. Para este tiempo me sentía muy enamorada del Señor, pero ¿qué debía hacer? ¿Divorciarme? Nadie me daba esperanza, mucho menos mi esposo. Al parecer yo era la única dispuesta a luchar por un matrimonio que ya no existía, pero hubo alguien que me dijo que sí se podía. Fue Yeshua HaMashiach. Me pidió que amara a mi esposo como él me amaba a mí. Me convenció a través de este pasaje de algo espantoso, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su palabra es más blanda que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Me hablaba de la relación que mi esposo sostenía con la mujer extraña. Él iba directo al Seol si permanecía a su lado. El Señor llenó de misericordia mi corazón. La amargura se había ido, solo sentía pena y hasta lástima por mi esposo. Me di cuenta que la verdadera víctima era él y no yo, a pesar de su pecado, a pesar de su voluntad de dejarme y permanecer con ella. Clamé entonces por misericordia sobre el alma de mi esposo y Cristo comenzó a mostrarme el camino, seguir su ley. En la ley de Cristo todo se resume a esto. Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor me daba un nuevo amor, un amor supranatural, para amarlo por sobre todo y también amar a mi esposo con un amor verdadero, el de Él. Me di cuenta que antes no amaba a mi esposo, o lo amaba, pero con un amor falso, el que ofrece el mundo. Te amo, pero si me amas, si me respetas, si me eres fiel, o sea, un amor condicionado. Pero este amor era distinto, provenía del Ruach HaKodesh que moraba en mí. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. A pesar de esto, mi esposo parecía odiarme. Seguía en la relación de adulterio e incluso me pidió el divorcio. Recordé el día en que lo corrí de nuestra casa, que me llené de ira y rencor permitiendo que mis emociones dieran el golpe final para entregarlo al adulterio por completo. La Biblia asegura que somos nosotras mismas quienes damos lugar al enemigo para que se meta a edificar en nuestro matrimonio, que la separación permite que se agrave el pecado aún más. Ni siquiera debía haber pasado una sola noche enojada con mi esposo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuánto lugar yo también le di al diablo. Fue entonces que el Señor me mostró lo que debía hacer. Salmos 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Comprendí que el Señor tenía el control y quería darnos a ambos una nueva oportunidad a través de lo que a mí me estaba revelando, que su voluntad para mi matrimonio era restaurar porque Él aborrece el divorcio. ¿Cómo iba a ser algo que mi Padre Eterno aborrece? Simplemente yo no podía hacerlo. Cristo me decía, cumple mi ley, todo lo puedes en mí. No importa lo que tu esposo diga, no importa lo que los fariseos señalen, no importa que te llamen loca, tú haz mi voluntad ahora. Se cayó la venda de mis ojos. A partir de ese momento dejé de buscar el permiso de Yahweh para divorciarme. El amor que había en mí no buscaba mi felicidad, sino hacer la voluntad de Dios y la salvación de mi familia, incluido mi esposo. Y vi la misericordia hacia nosotros. Después de algún tiempo mi esposo volvió, dejó a la otra persona y ahora somos muy felices. Nuestro matrimonio fue restaurado. A veces imagino cómo habría sido nuestra vida si el Señor no hubiera puesto su ley en mi corazón, si no hubiera quitado el corazón duro de piedra que había en mí y no me hubiera dado uno de carne para guardar sus estatutos y ponerlos por obra. Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. El Señor fue fiel. En los años que llevo al frente de este ministerio, que es de Él, he podido comprobarlo. Es increíble cómo Yahweh pelea por una esposa o esposo abandonados. ¿Y cómo no? Si la Escritura asegura que debido a que somos una sola carne, cuando obedecemos la ley de Cristo, estamos poniendo a nuestro cónyuge en un lugar privilegiado a los ojos de Yahweh para que entre a su vida y también sea santificado. Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Cuando veo a mi esposo postrado en oración, cuando lo veo cantando alabanzas, cuando compartimos en familia la palabra de Dios y nos gozamos de cada bendición que nos ha dado, me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí, de mi esposo y de mis hijos si el Señor no hubiera tenido tanta misericordia de nosotros? Hoy los que decían que podía divorciarme porque mi esposo era un adúltero, pecador, que nunca iba a cambiar, están avergonzados. Hoy las personas siguen viendo que se cumple la ley de Cristo, más sublime y poderosa. Lo más importante es nuestra salvación, amadas. Por supuesto no es fácil el camino. No es fácil hacer la voluntad de Dios. No es fácil amar a nuestro esposo cuando Él no nos ama y nos desprecia. Pero el Ruach HaKodesh que mora dentro de cada uno y una de nosotras, cuando lo permitimos, da un fruto hermoso. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilla cuando este fruto se refleja en nuestra vida. Contra tales cosas no hay ley. Según Romanos 7:23, la ley del pecado está en nuestros miembros, pero estos frutos la vencen también. El adulterio, los celos, todo fue vencido en mi matrimonio. Ahora mi esposo y yo somos libres como muchos otros matrimonios donde en uno de los cónyuges primero se manifestaron los frutos del Ruach HaKodesh y al ser una sola carne se manifestaron en el otro después. Muchos hombres y mujeres cristianos actualmente batallan contra las fuerzas del mal que operan en sus cónyuges, que los tienen cautivos a causa de su pecado, cegados. Algunos actúan conforme a lo que el mundo hace y buscan su felicidad, la aparente paz y tranquilidad, huyendo, abandonando y permitiendo que el enemigo destruya completamente su hogar. Mantenga a su esposo, que es su propia carne, e hijos en las tinieblas camino al infierno. Pero otros defienden a los suyos, pelean, se sacrifican, les duele verlos en las garras del enemigo, en un camino de tinieblas, de muerte. No se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, pues Yahweh ha grabado la ley de Cristo en su corazón. Qué bendición despejarnos de todo nuestro egoísmo para ser obedientes a la ley de Cristo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Qué bendición amar verdaderamente a nuestro cónyuge y semejantes. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así es, cumplimos con toda la ley cuando amamos. Salmo 103:17-18. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Salmo 34:22. El Señor protege la vida de sus fieles y todo el que acuda a Él en busca de ayuda le encontrará. ¿Qué hizo Yahweh cuando su pueblo le fue infiel? Dijo a Jeremías lo siguiente: Ve y proclama estas palabras al norte y di: Regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. El Todopoderoso, nuestro Creador, el único que tiene derecho de juzgar y condenar, pedía que los infieles regresaran a Él. Este es el perfecto amor. Gloria y honra a Yahweh, pues a través del sacrificio de su Hijo tenemos su Espíritu. ¿Quién soy yo para no recibir también a un esposo infiel? ¿Seré mejor que Dios mismo? Ahora, puede que nuestro esposo no quiera volver, pero si logramos caminar conforme a la ley de Cristo, Él hará que nuestro esposo esté dispuesto. Esté en sus manos, pues en las manos del Señor el corazón hasta de un rey es como un río, que sigue el rumbo que el Señor le ha trazado. Oremos. Amado Rey y Soberano del Universo, gracias por elegirme. Gracias por llamarme. Gracias por grabar la ley de Cristo en mi corazón. Sé que contra esta ley no hay poder del enemigo que nos pueda vencer. Perdóname por buscar justificaciones para ir en busca de otro camino. Perdóname por condenar a mi esposo, por haberme creído justa y sin pecado. Hoy tú has tenido misericordia de mi familia. Me has revelado tu voluntad y sé que me darás la fuerza para mantenerme en obediencia a tu ley, amando a mi esposo y semejantes como tú me amas, mostrando la misericordia y paciencia que tú has mostrado para conmigo. Perdóname porque en algún momento fui tropiezo para la salvación de mi esposo y de mis seres queridos. Decía amarlos, pero en realidad no lo hacía. Hoy puedo gozar de un amor verdadero, sublime, que ama aun cuando no es correspondido, que soporta, que sufre por la salvación de los demás, que se sacrifica. Mi amado Yeshua, cuánto nos amaste, que entregaste tu vida por cada uno de nosotros aunque no lo merecíamos. Te entregaste por los que te rechazaron, los que te fueron infieles, los que te humillaron y despreciaron. Pero venciste, demostraste que el amor todo lo puede. Gracias a ti, los que creemos gozamos de vida eterna. De igual forma quiero comprometerme contigo. Decirte que amo a mi esposo y a mis hijos con un amor nuevo que proviene de ti.
que busca que todos tengamos vida eterna más que la felicidad aquí en la tierra. Perdóname por dudar, por pensar únicamente en mí y no darme cuenta que nos amas y estás dando la enorme oportunidad de alcanzar a mi esposo e hijos a través de mi conducta. Tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No seré yo quien condena a mi esposo a una vida de pecado que lleva a la muerte. No seré yo quien ponga fin a mi matrimonio. Mientras tenga vida y me des fuerza, seguiré clamando hasta ver que la ley de Cristo se cumple en nosotros. Te amaré con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y amaré a mi esposo, mis hijos, mi prójimo, como a mí misma. En el nombre de mi Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. No te pierdas el próximo estudio que tratará acerca del concubinato y la unión libre. Recuerda suscribirte para que goces de cada uno de nuestros videos. Muchas bendiciones.